conversar inmediatamente con Víctor Fuentes, jefe de IEP. Señor Fuentes, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Valeria, buenas tardes. Instituto Peruano de Economía, IPE. Sí, a ver, en principio, ¿cuáles son las pérdidas económicas que se están registrando ya hasta la fecha con toda esta escalada de violencia que se está registrando a nivel nacional? Muchas gracias Valeria. Como bien mencionas, hay pérdidas económicas importantes. Sin embargo, es importante destacar que también registramos lamentablemente el fallecimiento de más de 20 peruanos y peruanas y muchos otros heridos, ¿no? Esta escalada de protestas ha significado también un impacto económico importante. Nosotros estimamos que son cerca de 212 millones de soles los que se pierden diariamente por la paralización de diferentes regiones y diferentes sectores. Y para entender un poco la dimensión de qué tan grande es este impacto, por ejemplo, en La Libertad, el cierre de carreteras cuesta a diferentes sectores, como el sector agro, comercio, manufactura y turismo, cerca de 25 millones diarios. Y si esto lo trasladamos a la cantidad de trabajadores que se pueden haber afectados porque los productos tanto de exportación como de agricultura para el consumo de los peruanos, de los hogares, tampoco llegan, también hay un impacto significativo sobre la canasta que enfrentan los hogares, por ejemplo, en Lima, ¿no? Donde más o menos hay un 40-50% de menor ingreso de productos a la capital y por lo cual hay un incremento también en los precios. Entonces, es decir, a estas alturas del partido, señor Fuentes, a estas alturas del partido, el peruano ya está sintiendo los golpes que está ocasionando estas protestas en materia económica, que se traduce en la subida de precios de algunos productos o la caída de ingresos de los productos en los mercados. Sí, hay un impacto claramente sobre la generación, sobre la capacidad de producir, ¿no? De poder brindar servicios, de poder trabajar con regularidad. Por ejemplo, el sector hotelero, el sector de turismo, con el cierre de 5 aeropuertos, definitivamente no puede trasladar a un montón de turistas. Son más o menos 46.000 pasajeros los que han tenido que cancelar viajes. ¿Cuántos? ¿Nos puede repetir esa cifra? ¿Los pasajeros que han cancelado viajes? 46.000 pasajeros. Esto incluye turistas extranjeros, es decir, turistas que vienen de otros países y el turismo interno. Sí. 46.000. ¿Y esto en montos económicos cuánto se traduce? ¿Cuánto es? Va a depender muchísimo de las regiones. Por ejemplo, en Cusco se estima que hay 10 millones de pérdidas diarias en cancelaciones de reservas y menores ingresos por turismo. En Arequipa son más o menos 5 millones, mientras que en Puno son otros 3 millones. Entonces estamos hablando de significativos impactos en regiones en los que el turismo es un sector clave y que además venían recuperándose, venían reactivándose luego del fuerte impacto de la pandemia. Exacto. Y sabemos que el sector hoteles y turismo es de los que menos había avanzado en ese sentido. Ahora, si es que de repente hacemos el recuento ya de pérdidas generales, ¿nos podría comentar cuáles son las regiones que en estos momentos están convulsionados, que registran mayores pérdidas económicas y por qué? Sí. A ver, es difícil tener una métrica clara con tan solo pocos días y todavía con las protestas en proceso, ¿no? Sí. Sin embargo, claramente Arequipa ha sido una de las regiones más afectadas, por ejemplo, en términos de daños a la propiedad privada. Claramente el sector lechero podría tardar algunas semanas en reactivarse y eso podría poner en riesgo el trabajo de hasta 5.000 ganaderos luego del cierre de las operaciones de la lechera Laide y Gloria. Si vamos, por ejemplo, y miramos a Puno, tanto en Puno como en Cusco, tenemos un impacto bien grande en términos de menor turismo, pero también está vinculado a otros sectores como comercio, servicios y transportes. En conjunto, nosotros esperamos una caída de 10 millones en Cusco, de 3 millones en Puno y 5 millones en Arequipa. Pero esto sin contar que no estamos considerando ni las pérdidas en el sector privado, ni tampoco las pérdidas para los hogares que, por ejemplo, requieren hacer algún trámite bastante regular, como en RANEC, oficinas públicas están cerradas, ¿no? Entonces, también hay un impacto sobre los hogares que no estamos cuantificando, no podemos cuantificar en este momento, pero que son muy importantes a la ciudadana de a pie.
Ujú. Ahora, un poco para redondear la idea, entonces la estimación que tiene el Instituto Peruano de Economía, del cual usted es jefe, estas protestas le cuestan al país aproximadamente 212 millones de soles al día. Sí. Esta proyección de pérdida de 212 millones de soles al día, ¿qué es lo que no está contando? ¿Se está, por ejemplo, en esta proyección tomando en cuenta el impacto, digamos, en los daños en la infraestructura? Se me ocurre, sedes del Poder Judicial, de la Fiscalía que hemos visto y hemos reportado. No estamos tomando en cuenta y el costo es muy importante. Por ejemplo, la reparación de la infraestructura dañada en Huancavelica por el Poder Judicial, la Fiscalía y la Comisaría se puede estimar en más o menos 1 millón de soles, ¿no? A partir de otros proyectos de reconstrucción que han habido en la zona. Entonces, este costo diario que hemos estimado de 212 millones es de la producción, salarios que no se reciben. Claro. Sin contar los daños a la propiedad privada, sin contar los daños a la propiedad pública y sin contar el impacto sobre el ciudadano de a pie. Ahora, hay un tema muy importante, señor Fuentes, porque justo ayer hablábamos con el gremio de envasadoras de gas de GLP en el país y nos señalaba que la situación en el sur era muy crítico. Si esto no se solucionaba, probablemente hay muchas familias, más de 1 millón de personas al sur de nuestro país, no iban a tener acceso a comprar un balón de gas. Eso es en el sur. ¿Qué se prevé, por ejemplo, en Lima? ¿Qué se prevé al norte de nuestro país? ¿Cuáles son los escenarios económicos, consecuencias económicas que podríamos ver si es que esta situación no llega a su fin en al menos este fin de semana? A ver, va a depender de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la actividad económica en Lima no se ha visto tan perjudicada como en otras regiones. Lo mismo en la zona de la Sierra Central, ¿no? Salvo en Junín, que hoy también hubo alguna manifestación. Entonces, el impacto va a ser diferenciado. Claramente, en la medida en que las vías terrestres se mantengan cerradas, podemos enfrentar en el corto plazo también una mayor escasez de productos, sobre todo los que son más perecibles y se pueden malograr. Y es importante recordar que esto, si bien tiene un impacto sobre los consumidores, en este caso de Lima, por ejemplo, sí, también tiene un impacto importante sobre los productores de provincias, sobre los productores de las chacras. Y ese costo también es súper importante de tener en cuenta, porque al final son ambos grupos vulnerables, tanto los productores del agro tradicional, de bajos ingresos, como los consumidores de Lima con bajos ingresos, que se van a ver más afectados por precios más altos. Ahora, ¿tiene la data de cuántos camiones de carga se han visto varados en las carreteras con todos estos días de protestas? ¿Que contienen alimentos? Sí. Con información al día martes teníamos una idea de, habían 10.000 buses interprovinciales parados en las carreteras del Perú. Más o menos podríamos tener una estimación similar sobre la cantidad de camiones de transporte de carga. No tenemos información muy desagregada, pero a partir de ese dato podríamos tener una idea similar. En términos económicos, señor Fuentes, ¿cómo está cerrando este año, este 2022, la economía? Yo sé que la brújula no se va a mover tanto. De hecho, el presidente, se ha rebajado. El BCR ha dado el día de hoy una conferencia señalando que la proyección económica ha pasado de 3 a 2.9%. Pero, ¿qué es lo que se viene para el 2023? Porque si bien es cierto, esto no va a mover un poco, no va a ser un sismo que se sienta tan fuerte para el 2022, las cifras ya cerraron, pero sí va a ser un mensaje muy fuerte por cómo vamos a empezar el 2023. Sí, es precisamente muy importante ese aspecto. Nosotros esperamos que el crecimiento del 2022 cierre muy pegado al 2.9%, obviamente antes del inicio de las protestas. Como dices, el impacto podría ser marginal y va a depender de cuántos más se extiendan las protestas. Pero el punto más clave es qué es lo que va a pasar en el 2023, y nosotros ya anticipábamos una mayor desaceleración de la economía. Es decir, ya veníamos nosotros en el tercer trimestre del año con un crecimiento de solo 1.7%, mientras que el primer semestre del año, los primeros 2 trimestres, crecimos al doble, 3.5%. Entonces, ya nuestra economía en el tercer trimestre, también en el cuarto trimestre, va a enfrentar una desaceleración. Para el 2023 esperamos que este proceso de menor crecimiento se amplifique. Y como bien mencionas, desde el punto de vista de la capacidad, de la predictibilidad para poder generar condiciones para la inversión,
venimos mal, las protestas abonan en sentido contrario, pero hay otros riesgos que también son importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que vamos a tener a partir del 1 de enero autoridades nacionales nuevas. Y eso también va a tener un impacto significativo sobre la inversión pública. Y a partir de la inversión pública también podríamos restarle algo de soporte al crecimiento del PBI de construcción. Y lo otro es que en un entorno de alta inflación, el factor consumo, el factor de consumo privado, también se puede ver afectado, también se puede ver reducido de cara al 2023. A ver, el consumo privado, la proyección que tiene el Banco Central de Reserva cae, ¿no? De 3.1 a 3%, el consumo público se mantiene 2%. Lo que sí me llama mucho la atención es el tema de la inversión en la minería, con una caída de doble dígito, me parece 16%, si es que mal no recuerdo, por la proyección del Banco Central de Reserva. Y bien lo decía el señor Velarde, no hay proyectos nuevos para el próximo año y para el siguiente. Tenemos Las Bambas, una de las unidades mineras importantes con riesgo de ser prácticamente invadido, que ha paralizado 55 días, que no solamente le da ingresos al país, sino también le da ingresos a Purímac. ¿Cuál es el mensaje específico para la inversión privada con todo esto? Y estamos hablando de inversiones a largo plazo, por ejemplo, en el sector minero. ¿Hay condiciones, digamos, que Perú ha perdido esta simpatía de ser atractivo para invertir en nuestras tierras? ¿O con esto que está pasando, pues se nos está cayendo un poco la máscara, no? Definitivamente tiene un impacto durísimo sobre las perspectivas de inversión, ¿no? Como bien mencionaba Julio Velarde, no tenemos un proyecto de talla mundial, de clase mundial, para el potencial geológico que tenemos. Ahora, definitivamente es claro mencionar que los pilares macroeconómicos del Perú todavía se mantienen, a pesar de todas las nubes en el sector político, en el ambiente político, y los pilares fundamentales, un banco central sólido, un Ministerio de Economía y Finanzas con algunos vaivenes también bastante institucional, que todavía nos dan cierta perspectiva de un país en el que se pueda apostar por la inversión. Claramente esto podría ser muchísimo mejor en la medida en que no tengamos un ambiente político tan caldeado. Ahora, respecto a la inversión minera, sí, es importante mencionar que el próximo año es una caída muy dura, pero también es importante mencionar que buena parte del crecimiento del próximo año venía por el impulso del inicio de las operaciones del proyecto Quellaveco. Entonces, si bien esto es un impulso importante, también es importante reconocer que puede ser un riesgo en la medida en que no podemos prevenir, idealmente, situaciones de conflictos sociales en Quellaveco, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos seguir pensando que los conflictos sociales se resuelven una vez que empiezan. En realidad deberíamos prevenirlos. Buena parte del crecimiento del próximo año, por ejemplo, venía por el impulso que Quellaveco. Si no los atendemos, ese impulso podría significar que la desaceleración del próximo año sea un poco más pronunciada todavía. Okay. Ahora, ¿un adelanto de elecciones tendría un impacto en la economía o es que va a depender mucho de cuánto tiempo se está dando para que ocurra estas elecciones generales? Julio Velarde señalaba que podría tener, y él pedía, ¿no?, que el mercado solicitaba que un adelanto de elecciones se dé más allá de las fechas, conocer justamente a los candidatos. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su lectura de esto? Estamos de acuerdo con la opinión del Banco Central. Un año de elecciones típicamente es un año de mucha incertidumbre. Y ante incertidumbre, normalmente las inversiones se aguantan un poquito, se esperan un poquito. Y eso no significa que no se van a ejecutar, simplemente que van a aplazar el inicio del proceso de inversión. Si tenemos menos inversión, vamos a poder tener menos posibilidad para generar empleos de calidad, empleos de sector privado. Por lo tanto, no tener esa claridad, o dicho de otra manera, en la medida que el próximo año sea un año de elecciones, de muy poco tiempo, y no tengamos claro ni los candidatos, ni las propuestas, ni las prioridades, definitivamente va a tener repercusiones importantes sobre las inversiones y por lo tanto sobre la economía. Muy bien, clarísimo. Complicado el año que se nos viene entonces. Víctor Fuentes, muchas gracias por acompañarnos, jefe del Instituto Peruano de Economía y Peso.